En esta tarde. Un abrazo enorme a cada uno de ustedes. Estoy acá junto con mi hijo Byron, que está en la sala máster. Estamos acá en el estudio de grabación que le pertenece a él. Le doy gracias por la oportunidad que me da de poder compartir acá en este estudio una palabra de parte del Señor. Estamos hablando de los espíritus que operan dentro de las iglesias. Estuvimos viendo una introducción la semana anterior. Estuvimos viendo el espíritu de Grecia. Y hoy día vamos a ver el espíritu de Goliat. Pero primero vamos a orar al Señor. Le damos las gracias. No nos cansamos de agradecerle. Y vamos a orar delante de la presencia del Señor. Padre, te damos las gracias, Padre, en esta tarde, por reunirnos, Señor, a través de este medio, a través, Señor, de tu presencia, de tu bendición, de tu amor, de tu misericordia, de tu bondad. Señor amado, no nos cansamos de agradecerte, Padre, y que en esta tarde tú nos enseñes a través de tu palabra, Señor, a través de tu mensaje, a través de tu corazón, hablar a nuestro corazón. Señor, enséñanos, redargúyenos, Padre eterno, examina nuestro corazón, enséñanos para poder caminar en pos de ti, Señor. Bendecimos tu santo nombre y que en esta tarde sea una tarde maravillosa, una tarde de poder glorificarte, alabarte, exaltarte, honrarte y levantar nuestras manos delante de tu presencia para agradecerte todo lo que nos has dado, Señor, y lo que nos vas a dar en el futuro. Y cada una de estas promesas que están, Señor, para nosotros. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer un texto bíblico que está en 1 de Samuel capítulo 17, versículo número 25, donde dice la escritura, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Y vuelvo a repetir 1 Samuel 17:25, avancemos. Este versículo es muy importantísimo porque aquí nos habla de un hombre que ha salido en contra de Israel. Era un gigante que era inmensamente grande y nadie le podía hacer frente. Pero vemos a David, que David se confronta con él en medio de todos los que lo estaban observando y mirando. Y aquí el rey le dice algo muy importantísimo. Le dice que al que venciere, dice que le dará tres cosas. Primeramente, le va a darle riquezas. Segundo punto importante, le va a darle a su hija para que se case. Pero una tercera cosa importante que iba a hacer el rey, le iba a cancelar todas las deudas que tenía. Todas las deudas que tenía el padre de David, las deudas que estaban en el pasado y aún las que tendría en el futuro. Entonces son tres cosas muy importantes. Lo voy a eximirlo de todos los tributos de la casa de su padre en Israel. Ahora, esto lo estaba afirmando el rey. Aquí habla de que él iba a cancelar todas las deudas, el tercer punto muy importantísimo. Porque este espíritu de Goliat es un espíritu que opera muy fuertemente en la sociedad de hoy en día, en el pasado, hoy y también en el futuro. Estas son las deudas, son las cosas que nosotros debemos, las cosas que nosotros tenemos que cancelar. Y vemos que mucha gente va a los malls, va a comprar a diferentes lugares y se compromete con deudas que después de a posterior no pueden pagar. Ahora usted me dirá, yo nunca he escuchado esto, porque cuando nosotros hablamos de este Goliat, normalmente nosotros lo identificamos como un gigante grande, y cuando hay cosas que nos atacan, cosas que nos van a corromper, que nos van a destruir, siempre estamos pensando en un gigante. Y usted dice, se levantó Goliat. Pero Goliat es mucho más que eso. Goliat se está refiriendo exclusivamente a todo lo que es las deudas que el hombre tiene. En primer término, el rey le dijo que le iba a darle riquezas económicas al vencedor.
También le iba a permitir que se casara con su hija, lo que equivale hoy en día todo esto, todo lo que le dijo el rey, a beneficios materiales, introducirlo en la familia real, aunque fuese un plebeyo, y lo que fuese, introducirle dentro de esa familia real. Qué importantísimo poder entender esto, riquezas económicas al vencedor. Pero aparte de eso, iba a recibir un tercer premio que cambiaría su vida por completo. En la última instancia, lo único que había hecho de valioso habría sido engendrarlo. Toda la familia que matara al gigante, todo, el gigante viviría el resto de su vida totalmente liberada de su peso de esclavitud, de las deudas que pudiera haber tenido. Ahora, ¿por qué yo digo deudas? ¿Por qué esto se personifica, este espíritu con la deuda? Porque tal vez usted nunca lo ha escuchado. Normalmente uno piensa que este espíritu de Goliat es solamente un gigante que se levanta en contra de nosotros, lucha en contra de nosotros y nos quiere destruir, nos quiere aplastar, y cualquier situación adversa que podamos estar viviendo, cualquier situación que podamos estar metidos, sumergidos, nosotros decimos que el gigante se levantó en contra mía. Pero el significado de este nombre, avancemos, el significado de este nombre Goliat es mucho más de lo que parece. Si examinamos con mucho cuidado el nombre de él, nos vamos a encontrar que Goliat no era un nombre filisteo, no había una significación, no había un significado filisteo de ese idioma, sino que era completamente hebreo. Ese nombre no se lo dio los filisteos no lo llamaban como Goliat, sino que los mismos judíos, los mismos israelitas, el mismo pueblo de Dios, Israel, le puso por nombre Goliat. Ahora, fíjese que la concordancia Strong, que es una de las más completas, si usted no la conoce, es importante que lo tenga en un libro, porque es un libro grandísimo, o lo puede tener también a través de PDF, y me lo puede pedir a mí y yo se lo puedo enviar en PDF para que usted lo tenga y pueda estudiar a través del Strong cada palabra hebrea. Ahora, las palabras, ese Strong tiene un número y cada número indica el nombre de lo que usted está buscando. Si usted quiere buscar padre, quiere buscar madre, quiere buscar Goliat, quiere buscar Sansón o cualquier nombre, eso tiene una numeración y esa numeración equivale al significado de la palabra. Y la palabra Goliat es el número 1555 o 1555, que en el hebreo no está escrito con I latina, sino con Y. Es un Goliat con Y y proviene de la palabra Galat, que significa en el diccionario, significa literalmente el que hace cautivo o el que lo desnuda. O sea que Goliat es el que te quita, es el que te roba, el que te saca, el que te hace esclavo de algo. En este caso, ¿por qué el rey le dice, en este caso le dice el rey a que cualquiera que venciera a este gigante Goliat, le iba a darle primeramente riquezas, le iba a darle a su hija para que se casara, pero le iba a pagar todas las deudas? Entonces Goliat, ¿qué es lo que hace? Te quita, te despoja, te roba, te hace vivir en esclavitud, porque imagínense todas esas personas que están esclavos, que están completamente cautivos, normalmente cuando no tiene para cancelar y no tiene para pagar, le despojan de todo lo que tiene. Y aún los bancos, por ejemplo, donde usted pide plata en una sucursal del banco, y si no tiene para pagar, ¿qué es lo que hacen? Le quitan y le roban prácticamente. Si no tiene para pagar, le quitan su casa, le quitan su auto, porque tiene que cancelar los deudados. Entonces, ¿qué hace este gigante Goliat? Te despoja de lo que tú tienes. Ahora, fíjese que no estamos diciendo que fuera así en general, sino que los mismos israelitas lo veían como tal. Ahora imagínense que tú más de un mes molestando a los judíos, a los hebreos, al pueblo de Dios, cada día se ponía en ese lugar y lo amonestaba y lo molestaba y lo molestaba.
¿Cuántas veces la gente que debe dinero lo molestan por teléfono, le escriben por WhatsApp, por correo electrónico, y le van diciendo cuándo vas a pagar, cuándo vas a pagar, cuándo vas a pagar, y al final uno queda tan mal, los que han vivido y los que hemos vivido esta situación? Es difícil, porque por una parte no tenemos para pagar, y por otra parte nos están molestando diciendo ya cuánto vas a cancelar, cuándo vas a cancelar, cuándo vas a cancelar y todo lo demás. Ahora imagínense que ese Goliat, que ese gigante que se paraba todos los días a molestar al pueblo de Israel, ¿qué pasaría si tomara posesión de todo? Le iba a despojarlo de todo, le iba a quitar sus pertenencias, le iba a quitar su riqueza, le iba a quitar todo. Por eso el rey sabía que si ese Goliat entraba, se introducía al pueblo de Israel, lo iba a despojar de todo lo que tenía. Ahora, el nombre de Goliat viene a describir exclusivamente un espíritu de deuda. Si usted lo piensa en un momento, el nombre Goliat es un espíritu que afecta a sus víctimas. Y esta víctima no tiene credo religioso, esta víctima no tiene una situación económica así muy alta o más baja o menos baja o medio baja o clase media, como se podría decir. Afecta a cualquiera. Afecta, no hay étnica, no hay cosas sociales, ni política. Puede atacar y destruir a cualquier persona que se le cruce en medio. Ahora, vamos a mirarlo desde esta óptica. Después de trabajar por espacio de todo un mes usted, ¿verdad? Usted trabajó, se esmeró, hizo lo que tenía que hacer en su trabajo, y cuando llega el día del pago, el día que le están cancelando su dinero, lo primero que hace un cristiano, ¿verdad? Deja una parte, una ofrenda, un diezmo, y deja un dinero para el Señor, para apoyar la obra de Dios. No es para el pastor, no es para el siervo, sino que es para la obra del Señor. Aquí tenemos muy claro este tema, que ese dinero es para eso, usted lo aparta. Pero, ¿qué pasa con la deuda que tiene? Que a veces usted gana, por decir algo, 500.000 pesos, pesos chilenos, y tiene que pagar 400.000 pesos, y usted sabe que esos 100.000 pesos no le va a alcanzar para comer. Ahora, nos damos cuenta que este espíritu de Goliat, este espíritu de deuda, no solamente va a afectar tu hogar, no solamente va a afectar tu casa, no solamente va a afectar el lugar donde tú estás, sino que va a afectar también a la iglesia, la economía de la congregación. Va a afectar completamente. Entonces, cuando esto afecta completamente la economía, es algo que usted queda destrozado, queda mal espiritualmente, usted piensa, medita, no puede dormir bien en las noches, usted ora, ¿verdad? En suma, en la sumatoria total, nos damos cuenta que afecta completamente la vida espiritual de cada uno de nosotros. Ahora, aunque sea escaso el ingreso salarial, o sea más, o sea menos, esto se evapora completamente, el dinero se evapora en las manos nuestras. Es como sembrar sin cosechar, es como meter el dinero en un saco roto. Este espíritu opera en esa manera, opera en esa forma. ¿Para qué? Para que no avancemos, para que nuestra economía de nuestro hogar se quede en el piso, la economía de la iglesia también, pues de esta manera, porque no podemos ofrendar, no podemos diezmar, no podemos dar, aunque queramos hacerlo, porque ese espíritu de Goliat ha hecho tal cosa en nuestras vidas que se ha sumergido para que usted y yo no podamos avanzar en el Señor. Cualquiera que haya pasado por esto, usted me entiende. Yo, por ejemplo, en mi caso, durante muchos años estuve metido en cuentas en deuda, donde una vez aprende a golpe estas cosas, donde el espíritu de Goliat se metió en mi vida. Yo tenía que cancelar tanto dinero que cuando cancelaba llegaba mi sueldo, que no era muy alto ni tampoco era muy bajo en ese tiempo, llegaba y cancelaba mis deudas, pero no me alcanzaba para la quincena. No me alcanzaba del día 1 hasta el día 15, sino que me alcanzaba hasta el día 10. Estos 5 días que restaba, yo tenía que conseguirme dinero.
Y el Señor dice en su palabra que nos va a poner a nosotros no por cola, sino que lo va a poner por cabeza. Estamos enriquecidos por Él. Y Dios nos pide sabiduría, que nos pide que podamos pensar bien en qué vamos a gastar, cuándo gastar, cuánto poder gastar y cómo hacerlo. Porque a veces hay tanta tentación, hay tantas cosas que este espíritu opera, que te hace que tú te metas en deudas, en cuentas, que realmente después tú no puedes cancelar. Este tema no solamente se puede ampliar como un tema de guerra espiritual, sino que también se puede ampliar en un tema de la economía de la iglesia. ¿Por qué la economía? Porque estamos hablando de finanzas, estamos hablando de dinero. Ahora, cuando llegaba ese día el 15, cancelaba mi quincena y tenía que tener para comer y cancelar lo que ya había pedido en prestado. Cuando uno pide en prestado, dice la escritura, uno se hace esclavo de la persona que les presta. Ahora, este Goliat usurpa tus sueños, usurpa tu vida, te ataca, te destruye, te quiere verte ahí en el piso, te quiere verte en el suelo, te quiere verte que tú no avances, que tú no camines, que tú no transites, que tú no puedas moverte en una dirección correcta. Quiere verte triste, apenado, quiere ver la economía de la iglesia afectada, la economía de tu casa afectada, no solamente porque ahí vienen otras clases de problemas, como los problemas matrimoniales, por ejemplo, los problemas con los hijos. Hay una infinidad de problemas que se van acumulando dentro de este trabajo, de este espíritu de Goliat. Entonces no podemos compenetrarnos y decir realmente que las deudas son un espíritu fuerte que opera. Este espíritu empieza a gobernar de tal forma que el propósito que tiene este espíritu de Goliat es esclavizarte, hacerte el esclavo de él, porque tú no puedes decir yo no voy a pagar, te llevan preso, te molestan, tu misma conciencia, tu mismo espíritu es afectado, tu mismo caminar es afectado. Por eso el Señor nos enseña sabiduría, nos enseña la economía de Dios, nos enseña cómo gastar, porque está todo en la Escritura. Entonces tenemos que darnos cuenta que todas estas situaciones que vivimos nosotros, tal vez por culpa nuestra, en realidad es culpa nuestra, no es que no sea culpa nuestra, porque nadie nos pone una pistola en la cabeza y dice ya tienes que comprar, sino que ahí vemos que hay un espíritu que quiere gobernar, que tiene un firme propósito, que esclavizarnos. Ahora, aleluya, gloria a Dios. Esto es tremendo porque no solamente algunos lo han vivido, tal vez usted que me está escuchando hoy día, pastor, ministro del Señor, usted líder de la iglesia, usted hermano, hermana, tal vez usted lo ha vivido en carne propia o lo está viviendo hoy en día. Entonces Dios nos quiere darnos no solamente ver el problema en cierta manera, sino que también Dios nos quiere que tú te des cuenta realmente de que hay algo que hiciste mal, hay algo que te equivocaste, hay algo que te quiere enseñorear sobre tu vida, hay algo que quiere tomar el control de tu vida, hay algo que quiere ahí apoderarse de ti y algo que tenemos que cortar, algo que tenemos que definir hoy día y poder salir de esta deuda, salir de estas cuentas, salir de estas cosas, ya no pedir más crédito, no pedir cuenta, no comprar a 3 meses, a 6 meses, un año, comprar todo al contado y ojalá no usar tarjetas de crédito, no usar cosas que nos van a afectar a nuestra vida. Proverbio capítulo 22, en el versículo número 7, la palabra del Señor nos dice claramente, dice, el rico se enseñoreará de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Aquí Dios ya no está hablando en el libro Proverbio, en este relato bíblico, ya no está hablando claramente que si tú tomas prestado algo de alguien, te haces siervo del que preste. Te haces esclavo del que presta. En este caso el banco, el supermercado, la tienda, los préstamos, cualquier cosa, tú te haces siervo del que te estás prestando. Ahora el Señor dice que Él nos quiere poner por cabeza y no por cola. Dios quiere que tú empreste, pero que tú lo pidas en prestado. ¡Wow! Sería hermoso, precioso, ¿verdad? Ahora,
¿Cómo pudo vencer David? Pudo vencer a este Goliat. ¿Cómo pudo atacarlo y destruirlo? Por medio que todos estaban nerviosos, hasta el rey, nadie fue capaz de enfrentarlo. El gigante se hace más poderoso y se hace más grande cuando tú no lo puedes confrontar. Pero cuando tú lo confrontas, pasa lo opuesto. En vez de agrandarse, empieza a achicarse. ¿Por qué? Porque tú no lo ves como un gigante. Tú no ves algo que te va a superar, algo que te va a vencer. Entonces hay dos características importantes. Lo que tú ves con tus ojos naturales y espirituales, y ves a ese gigante tan grande, cada vez más grande, tú te haces más pequeño. Más más te va a hacerte esclavo de él. Pero cuando tú lo confrontas como un David, cuando tú vas al frente de él, y cuando tú le entregas palabra de Dios, cuando tú no crees que es tan poderoso, cuando tú crees que hay un Dios más poderoso que él, ese gigante que se ve tan grande, se empieza a empequeñecer. De tal forma que tú creces y él se empequeñece. La palabra de Dios dice que cuando él pisó el campo de batalla para enfrentar a Goliat, David no solamente trajo la presencia de Dios, claro que la tenía, ni tampoco su audacia, su valentía, su coraje, sino que en su mano traía 5 piedras lisas. 5 piedras lisas. Ahora, esa era la munición que tenía contra Goliat. O sea, si usted ve esa munición, usted ve esas armas, usted se reiría en ese momento si estuviera presente, se reiría. Imagínense que Dios utilizó a un Moisés y con una vara. Mira, tira la vara al suelo. Pone tu mano dentro de tu seno. Y se convirtió en lepra, después se la metió y sanó. La vara se convirtió en serpiente. Dios usa cosas que tal vez para uno es una burla, es una risa, pero Dios utiliza las cosas inservibles, las cosas que no tienen valor, las cosas que no... ¿Por qué? Imagínense, podría haber usado otra cosa David para pelear contra Goliat, pero utilizó 5 piedras. Fíjense que esas piedras, ¿de dónde las obtuvo? ¿De dónde sacó esas piedras? Primeramente, esas piedras fue sacada de un arroyo. El arroyo representa agua, representa la palabra de Dios. Todo lo que el agua es el Espíritu Santo por una parte, y por otra parte hay una representación gráfica de el Espíritu de Dios y la palabra. Entonces la sacó del arroyo. En 1 Samuel tenemos el texto base, que está en el capítulo 17, versículo 40, y dice, y tomó él su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo. El número 5 también representa la responsabilidad. 5 dedos en las manos, 5 dedos en los pies. En esta mano podemos bendecir, cómo podemos atacar, destruir, cómo podemos hacer cariño. Los pies podemos transitar dentro de los caminos de Dios, podemos ir caminar hacia la iglesia, nuestra responsabilidad, o meterlo a un bar, una cantina o un lugar que fuera un prostíbulo. Entonces el número 5 siempre está representando la responsabilidad. Pero dice que estas 5 piedras que sacó lisas y las sacó del arroyo, las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Efesios capítulo 5, en el versículo 26, lo podemos ver con más claridad, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Del agua por la palabra. Las 5 piedras también funcionan como los 5 ministerios también. Muchos lo enseñan de tal forma, pero no vamos a meterlo en ese asunto. Estamos más hablando, no estamos adentrándonos al espíritu de Goliat, que es el espíritu de las deudas, el espíritu que quiere atacar y destruir tu economía, y poder destruir todo lo que Dios quiere hacer contigo. Ahora, importante que estas piedras eran lisas. Habían estado mucho tiempo en el arroyo. Habían sido trabajadas, habían sido absorbidas por el agua y habían quedado completamente lisas.
Ahora, ¿cómo podemos usar estas 5 piedras para vencer a Goliat? Hay 5 cosas importantes para poder entender cómo podemos ganar esta batalla contra estas deudas que vamos a enfrentar o que estamos enfrentando hoy en día claramente, porque mucha gente está endeudada. El mundo entero está endeudado, las naciones están endeudadas, los países están endeudados, la gente está endeudada. La gente está más endeudada de lo que gana, gente que debe, pero muchísimo dinero. Pero la única forma de vencer, Dios nos va a dar la forma, nos da la fórmula no humana, la fórmula de Dios, cómo poder atacar, destruir, vencer a este gigante. Cada una de estas piedras simbólicas con que David batió porque lo venció a Goliat y después lo dejó en el suelo y lo mató con su propia espada, nos sirve para remover literalmente y para siempre las deudas que estamos enfrentando hoy en día. Cuando uno las coloca todas juntas en el saco pastoril, ahí obran con fidelidad cada una de estas 5 piedras y no por separado. Ahora, todo indica que le van a llevar mucho más allá de salir de las deudas. Lo van a llevar a usted que Dios sea una especie de avar con usted, de una auténtica liberación de deuda. Yo les pregunto, ¿necesitamos nosotros tener una liberación de deuda? ¿Tenemos hoy día claramente nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tener una liberación de deuda? A veces hay que pagar arriendos, hay que pagar, comprar comida, comprar gas, comprar un montón de cosas, que son las cosas básicas que tal vez nosotros tenemos que tener, como alimento, como el gas, como el agua, como la luz, etc. Pero a veces todas esas cosas no hay cómo pagarlas, porque no hay dinero para poder hacerlas. Ahora, cuando vemos estas 5 piedras, son 5 formas donde Dios quiere que tú realmente puedas salir de toda esta deuda. Pero si nosotros pecamos y fallamos a Dios en esta área y no hemos sido personas sabias, no hemos sido personas que hemos escuchado la voz del Señor, sino que hemos hecho las cosas tal vez con mucha rapidez, tal vez con falta de conocimiento, tal vez lo hemos equivocado, hemos errado en esta área, pero Dios quiere que eso cambie hoy día. Quiere que nosotros podamos sumergirnos en la palabra de Dios y Él nos va a enseñar cómo salir de la deuda. En primer lugar, la primera piedra, tenemos que entender que Dios va a cancelar las deudas. Pero cuando digo esto, no es que Dios te decirte buena Sergio, buena Ramón, buena Josefa, buena Guillermo, buena María, yo te las pago, quédate tranquila. No, Él te va a ayudar a pagar las deudas. Él las va a cancelar, pero te va a enseñar también a que tú sepas cómo cancelarlas. Él no va a llegar y va a poner un cheque, va a decir ya está todo cancelado. No, no va a hacer eso, porque Él también quiere que tú aprendas, que yo aprenda. Yo después de casi 10 años de tantas deudas, aprendí hasta que salí de todas las deudas. Pero ¿por qué salí? Dios me ayudó. En primer lugar, la primera piedra es entender que Dios, Él va a cancelar y te va a ayudar a cancelar estas deudas. Hay una segunda piedra que es importante, que esta piedra tiene 2 cosas importantes. En primer lugar, que Dios no hace distinción de personas. Y segundo lugar, que es nuestra responsabilidad. Dios decididamente quiere que usted salga de la deuda horrible que está. Dios quiere que tú vivas en paz, que vivas con tranquilidad, que vivas con gozo, que puedas tener y pagar estas deudas. Pero también Dios te quiere enseñar claramente cómo tienes que pagarla, porque es tu responsabilidad pagarla. Él no va a llegar, como dijimos en la primera piedra, que Él va a cancelar todo tu deuda en cierta manera, y tú vas a decir, bueno, Dios me va a cancelar la deuda. Es como un hijito de papá, como se dice acá en Chile, que el papá lo ayuda, el papá le paga, él choca el auto, el papá le compra un auto nuevo. Él hace algo y el papá lo saca de la cárcel. Él hace otra cosa y el papá va y siempre paga y siempre está y lo saca de todo.
Entonces no hay una responsabilidad de parte de esta persona. Entonces tenemos que primeramente saber que hay una responsabilidad en nosotros, una responsabilidad grave, que todo ese dinero que hemos malgastado, que hemos pagado en cuenta, que hemos pagado en deuda, que hemos comprado cosas que ni siquiera tal vez nos sirve para la casa. Porque usted va al supermercado, va a una tienda, va a un mall y compra y compra y compra y compra y a la final después todo eso está botado en una pieza, en el patio, está botado, ni siquiera ha sido una situación de necesidad mayoritaria, primaria en ese momento, sino que hay cosas que ni siquiera es para comprarlo en ese tiempo. Aquí tenemos un caso ejemplo en 2 de Reyes capítulo 4 del 1 al 7, donde dice que una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa. No tenía nada. Y Eliseo dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Se fue la mujer, cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, ella obedeció en todo. Nos damos cuenta, todas las indicaciones que dio el profeta, ella lo hizo. Pero ella tenía acreedores, tenía gente que le iba a quitar su casa, le iba a quitar hasta su hijo, todo lo que tenía. Aquí estaba el espíritu de Goliat operando fuertemente por causa de su esposo que había muerto, un profeta de la escuela de profeta de Samuel, y después posteriormente profeta del caso de Elías y de Eliseo. Ahora, después dice la escritura que la mujer se cerró la puerta encerrándose ella y su hijo, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Ahora, esto no fue fácil para ella. Ella estaba en la casa, su marido había muerto, estaba su hijo, pero habían venido los acreedores a cobrarle y le iban a tomar a sus 2 hijos que tenía para quedarse con ellos, y aún le iban a quitar tal vez su casa donde ya vivía, todo, lo poco, nada que tenía. Los acreedores vienen y te roban. Goliat llega y te roba. Llega ese espíritu de Goliat y viene como un acreedor a quitarte todo lo que tú tienes. Pero ella tuvo que trabajar por esto, tuvo que tener fe en primer lugar, ¿verdad? Porque era la responsabilidad, tal vez no de ella en primer lugar, de su esposo como cabeza del hogar, y le dejó con muchas cuentas. A veces hay hombres que mueren, pastores que mueren, ministros que mueren y se van de esta tierra. Dios los llama a su presencia, pero quedan un montón de deudas, un montón de cuentas que están quedando, donde la esposa no sabe qué hacer porque los acreedores vienen a molestar. Entonces, aquí nos vemos que Dios cancela tus deudas, pero no es que te las cancele Él así de esta forma. No sé si usted me está entendiendo hoy día, que el Espíritu Santo ministre tu corazón y ministre mi corazón, sino que el Dios, el que te cancela, pero mandó un profeta de Dios le dio la dirección cómo tenía que hacerla. Hoy en día, el Señor te está mostrando cómo tienes que hacerlo para poder pagar tus deudas. Primero, es una responsabilidad de nadie, es de usted mismo esa responsabilidad. Escuchar la voz del Señor, elevar esta fe a tal forma que toda esta negrura que hay, que todo este horizonte humano que podemos tener, poder alcanzar y ver al Señor con fe y decir: Señor, sí, Señor, tú vas a cancelar mis deudas, Señor, tú me vas a ayudar,
Señor, tú vas a estar presente ahí. Señor, yo voy a tener fe. Va a ser algo tremendo. Pero también tenemos que darnos cuenta que Dios no hace distinción de personas. La segunda piedra está representando a Dios también como no hace distinción de personas. Él no va a respaldar, por ejemplo, a un poderoso y va a desamparar a un indigente. No. Él te va a ayudar a pagar esta deuda. Tú siendo rico, siendo pobre, siendo tal vez un desamparado, un indigente, él no va a respaldar a uno y dejar a otro a un lado. Él no hace acepción de personas. Las dos economías, que es la abundancia y la escasez, están en las manos si nosotros la ponemos allí. Cuando Pedro, por ejemplo, fue a la casa de Cornelio, pudo ver cómo sucedían muchas cosas de él, entendía que solo estaba reservada para los judíos. Hechos capítulo 10, versículo 34, Dios es un Dios de misericordia, de bondad, es un Dios que muestra, le dijo a esa mujer, le dijo, grande tu fe. La mujer no conocía a Dios, era una mujer extranjera, pero tenía fe. Cornelio, la casa de Cornelio no era un hombre hebreo, judío, era romano, y todo lo que él sabía era toda la cultura romana que había, pero él amaba a Dios, quería conocer a Dios, quería tener una relación íntima con Dios. Y la palabra de Dios dice así, Hechos capítulo 10, versículo 34, dice entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad, aquí Pedro comprendió, porque mismo lo dice en primera instancia, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ahora, sea quién es usted, sea lo que sea de esta sociedad, Dios quiere que usted quede libre de deuda. Es algo interesante que podemos entender. Esta es la segunda piedra. Dios te está dando directrices, te está dando la fórmula, la forma no humana, la forma de Dios, cómo salir de la deuda. Hay gente que dice, por ejemplo, todos los que son los pseudoapóstoles, son los apóstoles de la prosperidad, todas estas teologías de la prosperidad, todos los apóstoles falsos, que son mercaderes, ellos no utilizan estas piedras, sino que utilizan solamente una pura piedra, donde dice, tienes que diezmar, tienes que dar. Está bien, Dios nos dice que es más bienaventurado dar que recibir, pero tú tienes que tener estas 5 piedras para pelear. ¿Por qué? ¿Por qué 5 piedras también? Porque habían 5 gigantes que había que vencer. Aquí venció solamente un gigante, que un día vamos a hablar de los otros 4 gigantes a futuro. Por eso habían 5 piedras, porque en ese tiempo habían 5 gigantes. Si usted busca la escritura, va a ver que habían 5 gigantes muy parecidos, iguales a Goliat. Uno tenía una cama casi de 3 metros, 2 metros 80, una cama tan grande que era un gigante. Tenemos a Gat, por ejemplo, otro gigante. Entonces, es interesante poder entender y comprender que Dios no hace excepción de personas, que Dios te va a ayudar a cancelar las deudas y que es nuestra responsabilidad, por mientras que no digamos es mi responsabilidad, y vamos a culpar a miles de personas. Hay gente que tiene deuda y culpa a su esposa, culpa a sus hijos, culpa a los pastores, a los ministros, a la iglesia, etc. No, cada deuda que usted tiene es su responsabilidad. Ahora, pero hay una tercera piedra, que es la responsabilidad de salir de la deuda. No la responsabilidad de decir yo soy responsable. Esta tercera piedra es la responsabilidad que tiene de uno de salir de la deuda. Aquí comenzar a creer, usar la fe y salir de las cuentas y declarar con nuestros labios, con la palabra que Dios nos ha dado, con lo que dice la Escritura, y empezar a declarar, creer y tener la responsabilidad de decir, ahora salgo de la deuda. Ahora, esta tercera piedra nos entrega 2 cosas que tenemos que hacer. En primer lugar, que es nuestra responsabilidad de salir de las cuentas. Tenemos que comenzar a hacer todas las cosas que van a terminar con las deudas. Ahora, un ejemplo. Si víctima usted de una compulsión que no puede resistir la hora de comprar, porque hay gente que no sé, no me acuerdo cómo se llama esa palabra que se utiliza mucho, que van a comprar a un lugar y
no puede, hay un impulso tan grande, irresistible, donde hay que comprar, comprar, comprar y comprar. Ahí utiliza la tarjeta de crédito y le destruye la tarjeta de crédito con todas las cosas que compra. Y llegan con miles de cosas felices a la casa, pero después hay que pagar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer como nuestra responsabilidad? Destruir esta deuda. Primeramente, dar de baja todas las tarjetas de crédito. No utilizar tarjetas de crédito. Hay gente que las sabe utilizar, claro que las hay. Hay gente que tiene su tarjeta de crédito, no la usa, y la usa cuando tiene que usarla. Pero cuando usted es una persona compulsiva, cuando usted es una persona que cuando va a un lugar y tiene que comprar y comprar, mejor dé de baja todas las tarjetas. En un par de días, en un par de meses, años, usted va a encontrar que no es tan importante tener una tarjeta de crédito. No que la tarjeta de crédito sea mala, sino que usted que no sabe usarla, no sabe controlarse. Ahora, cuando usted, por ejemplo, tiene un nivel menor de ingreso, si yo, no sé, yo gano 300.000 pesos chilenos y estoy endeudado en 500.000 pesos, lógicamente no va a poder pagar, porque mi ingreso es menor. Siempre el ingreso que usted tenga, si el ingreso llega hasta aquí, el ingreso, no sé si me ve, el ingreso llega hasta aquí, usted no puede sobrepasar el ingreso que usted tiene porque no va a poder pagar. Si usted tiene un ingreso aquí, usted tiene que endeudarse hasta aquí nomás. Saber hasta dónde llegar. Porque si usted llega al medio, llega acá y llega arriba con esta deuda, el espíritu de Goliat se está apoderando, lo está haciendo cautivo a usted para que usted no avance, para que usted tenga su economía destruida completamente. Ahora, la palabra del creyente tiene poder. Tenemos que empezar a creer. Voy a salir de toda mi deuda. Es una palabra clave, una palabra de fe. Voy a salir de toda mi deuda. Y voy a empezar a ordenarme, voy a empezar a ser responsable. Tomé mi tarjeta de crédito, la hice tira con una tijera, la destruí completamente, no quiero más tarjeta. No voy a esos lugares donde yo sé, donde puedo adquirir cosas y tal vez va a haber una motivación de comprar. No voy a visitar esos lugares. Voy a hacer todo lo posible de tener esa responsabilidad, primeramente con mi casa, con mi familia, con Dios, conmigo mismo, de no introducirme en cuentas, en deuda. Entonces la palabra creyente, como tiene poder, todo lo que saca de nuestro labio tiene poder, nosotros vamos a decir, voy a salir de toda mi deuda. Señor, tú estás conmigo, yo voy a salir. A todo esto, antes de tomar esta decisión de fe, fuimos ante el Señor, le dijimos, Señor, perdónanos. Señor, me equivoqué. Señor, afecté mi casa, afecté mi esposa, afecté la iglesia, afecté la economía en todos los ámbitos. Perdóname y ayúdame a salir de esto. Porque ahí tú estás asumiendo la responsabilidad. Pero la otra parte de la responsabilidad es cuando yo tomo determinaciones y yo digo, ya no lo hago más, yo esto lo elimino de mi vida y empiezo a ordenar todo lo que es la economía, todo lo que es el dinero, lo que yo recibo como tal. Entonces, es importante tener fe. Dice que tenemos que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Santiago capítulo 1, del 21 al 22. Si tú estás recibiendo esta palabra, la estás escuchando, si esta palabra ha tocado tu corazón, si este mensaje de este espíritu de Goliat, y tú te das cuenta que a través de la palabra, claro que es verdad, tú tienes que ser hacedor de esta palabra y empezar a funcionar como Dios te está enseñando hoy día. En Marcos capítulo 11, del 22 al 23, dice, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Atención, que no dice lo que creas. Eso lo dice en otro lugar. Dice tener fe en Dios.
No dice que tú debes creer en ti mismo, no debes creer en los bancos, no debes creer en la ayuda de otras personas. No, que a veces Dios también los puede utilizar. Dice, tened fe en Dios. La fe primeramente está en Él. Esta cuarta piedra es la ley de la siembra y de la cosecha. Ahora, para ser libre de toda deuda, tenemos que aprender a sembrar y también a cosechar. Cada hijo de Dios es informado y sabe que hay fuerzas que corren por el mundo espiritual. La Biblia habla sobre estas fuerzas malignas en contra de los hijos de Dios en la esfera espiritual. Aquí podemos ver o celestial. Efesios 6:12 dice claramente, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces podemos involucrar que hay muchos principados, hay muchas potestades, hay muchos gobernadores en las tinieblas, hay muchos demonios, hay muchos que están trabajando en las regiones celestes. Y uno de ellos es el espíritu de Goliat, que quiere que tú vivas toda la vida endeudado. Efesios 3:20 dice, y te entrego esta palabra del Señor, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios te ha dado poder. Tú tienes que declarar con tus labios, tú tienes que creer, tener fe. Tal vez esta deuda puede terminarse en 2 años, en 3 años, en meses, en 4, en 5. Pero tienes que acabar con Goliat. Tienes que dejarlo ahí en el suelo y después con la espada que representa la palabra de Dios matarlo. Y vivir sin deuda, vivir sin cuenta, vivir no temeroso que te haga a quitarte los acreedores, tu casa, tu auto, porque no sabemos qué va a pasar en el futuro. Hoy día puedes estar trabajando y mañana estás sin trabajo, mañana estás cesante. Hoy día puedes estar pagando una deuda de 200, 300 mil pesos y tal vez tienes apenas para pagar. Imagínate que quedas sin trabajo. Entonces, Dios nos está enseñando claramente que no tengamos deuda. La palabra de Dios es un condimento que nunca podrá faltar en la lucha. Ahora, vamos a describir 4 pasajes importantes de la Escritura. Que hay una calidad, hay una cualidad, hay promesa y está el poder que la acompaña. Solamente vamos a leerla. Yo no puedo saber cuántos hermanos están presentes. Lo único que sé es que es una palabra que nos va a servir, que nos va a ayudar, que nos va a confrontar en primer lugar. Una palabra que va a hacer sanidad en nuestras vidas. En Lucas capítulo 6, versículo 31 dice, ¿y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Lucas capítulo 6, versículo número 38, dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20, dice, porque todas las promesas de Dios están en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Santiago, cuarto pasaje importante, capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora, nosotros debemos amar a nuestros enemigos, amar a quien nos odia, bendecir a aquellos que nos maldicen. Porque yo quiero decirte algo, todo lo que tú siembras vas a cosechar. Vamos a poner un ejemplo muy claro. Imagínate que a un hermano tú no le tienes buena, tú lo aborreces, tú te burlas, te ríes de él y te gustaría que algo malo le pasara. Y justamente este espíritu de Goliat se apodera de él. Donde tiene muchas deudas, donde le van a quitar el auto, vienen los acreedores, se divorció por esta situación, porque hay muchos divorcios, ¿por qué no decirlo? Y aún dentro del pueblo cristiano es por las deudas. La misma gente del mundo, los psicólogos, los médicos, la gente que tiene estadística, dice que las 2 cosas que más afectan dentro de un matrimonio cuando hay divorcio,
es el sexo por una parte y es la economía. Entonces el espíritu de Goliat no solamente te quiere despojarte de tu dinero, sino que también viene a matar, a robar y a destruir. Juan 10:10, viene a destruir tu casa, y esa economía que está mala también hace que hayan problemas matrimoniales. Y cuando yo me contento con un hermano o alguien que ni siquiera es hermano, que todavía no es conocedor de la palabra, y yo me contento porque sufrió este golpe fuerte, este espíritu de Goliat, yo estoy sembrando. Estoy sembrando mal. Tenemos que bendecir a aquellos que nos maldicen. Dar la otra mejilla a aquellos que nos abofetean y a quienes nos toman la ropa y nos piden la ropa, dale también tu abrigo. Esta cuarta piedra se basa en una vieja ley de Dios, el sembrar y cosechar. Esta es una ley espiritual. Esta es una ley que está regida en el universo. Es una ley que es para todos los seres humanos. Todo lo que el hombre sembrare, no dice todo lo que el cristiano sembrare, no dice todo lo que el Hijo de Dios sembrare, dice todo lo que el hombre, está dando el género humano. Todo lo que el hombre sembrare, eso, dice, cosechará. ¿Y qué va a pasar después en la vida de esa persona que le deseó mal a su hermano, a su vecino, a su prójimo? Se devuelve. Porque es una cosecha que va a tener un fruto y va a tener algo que va a pasar en tu vida. En Gálatas, en el capítulo 6, versículo 7, dice claramente, no nos engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará, lo que estaba hablando recién. ¡Qué tremenda palabra! Hay que tener cuidado con nuestros labios, hay que tener cuidado con nuestro corazón, tener cuidado con maldecir a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, desearle mal. Cuidado, porque a veces hay situaciones que el hermano dice, ¿por qué me está pasando esto? Pero recuerda lo que dijiste un día. Recuerda lo que había en tu corazón hace un año atrás. Recuerda lo que le deseaste a tu prójimo. Y hoy en día lo estás viviendo en carne propia porque tú lo sembraste. Y hay una quinta piedra, que es la visitación de Dios. Este quinto paso es para contar con el poder de Dios, porque ya hiciste lo que tenías que hacer. Este quinto paso, a muchas personas les gustaría que esta quinta piedra fuera la primera, que Dios al tiro te ayudara, que Dios al tiro te visitara, que contaras al tiro con el poder de Él. No, Él espera que tú te muevas. Él espera que tú te arrepientas. Él espera que tú determines. Él espera que tú hagas. Él espera que tú reacciones, que tú tengas fe. Y todas esas cosas están antes, en las otras cuatro piedras. Por eso la quinta piedra, cuando ya funcionas con esta cuarta piedra, va a haber una guerra contra esas deudas. Y sabemos que cuando Dios está a nuestro a favor y pelea por nosotros, ten la seguridad que vamos a vencer. Esta acción concentrará la atención de Dios sobre tu deseo de salir tus deudas. Aquí va a haber una notificación del cielo. Aquí vas a tener una autoridad de Dios. Aquí vas a poder pensar diferente, ya no vas a estar amargado ni triste. Y vas a ver que esa cuenta de 10 millones bajó a 3 millones. Vas a ver que ya tienes pagado más de la mitad de lo que debes. ¿Y cómo pagaste? Dios te está ayudando. Dios te está... Porque ya te arrepentiste, ya tienes tu responsabilidad. Fíjese que un ángel, esto es tan interesante que yo al estudiarlo, me impresionó mucho en Hechos capítulo 10, versículo 31, hablando de Cornelio, y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída. En primer lugar, ¿por qué fue oída la voz de este hombre de Cornelio? Primeramente, por su oración. Nosotros tenemos que orar por esas deudas. Tenemos que vencer a ese espíritu de Goliat. Tenemos que destruirlo, pisotearlo, botarlo al piso y matarlo con la palabra de Dios. Y la oración importante. Dice que ha sido oída, o sea, Dios iba a intervenir ahora, porque había sido oída. Y dice, tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. O sea, aquí está hablando del sembrar. Aquí está hablando de la piedra anterior, que es el sembrar y cosechar. O sea, estaba orando por una parte y estaba sembrando por otra parte.
Dice que han sido recordadas por Dios. No me venga con la duda de que es extraño que un ángel le aparezca un hombre. Hay muchas apariciones de ángeles. Los ángeles visitan en toda la escritura, hay una visitación de ángeles. Dios manda notificaciones, Dios manda cartas y Dios te envía ángeles, custodios para ayudarte, para superarte, también para ayudarte, también para estar ahí contigo en estos momentos difíciles. Se le apareció a Abraham, ¿verdad? A Jacob, que sabemos que era Jesucristo. Se le apareció hasta un asno en una parte de la Biblia. Un ángel visitó a María. La noche que Jesús nació estaba lleno de ángeles hablando con los pastores. Cada una de estas cosas trajeron una visitación, un evento importante y trajeron noticias del cielo. Yo quiero decirte, si tú sigues estos pasos, cada piedra que utilices para salir de esta deuda, va a pasar algo, va a haber una noticia del cielo. Dios va a enviar ángeles para ayudarte. Pues mientras que tú no lo hagas, te vas a sumergirte en este espíritu de Goliat. Él va a estar todos los días parándose al frente tuyo y diciéndote, tú no tienes poder conmigo. Te va a cautivar, te va a llevarte cautivo. ¿Por qué te va a llevarte cautivo? Porque no vas a tener cómo cancelar. Pero cuando llega la notificación del cielo, la visitación angelical de Dios, todo va a cambiar. Cuando tú mezclas las oraciones y las mezclas con dádivas de Dios, con sembrar, algo va a suceder en tu corazón y en el corazón de Dios. Lo vas a trastocar el corazón de Dios. Y Él va a notificar algo, va a notificar cambios sobre tu vida. Santiago capítulo 1, versículo 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Qué tremendo entender esto. Qué tremendo es poder comprender esta palabra. Yo en estos 50 o una hora de este tema, yo quiero que tú comprendas que la actitud que debes tomar tú es una actitud de poder tener la responsabilidad y salir de esas deudas. Si tú no tienes deuda, gloria a Dios. Si tú has aprendido a golpe, gloria a Dios como mi persona. Pero los que están sumergidos en esto, porque cualquiera puede caer en esto. Cualquiera. Pero Dios nos ha enviado a nosotros esta palabra hoy día para que sea oportunamente cambiar. Y Él quiere que tú cambies y no tengas deudas, que duermas bien, que no duermas sobresaltado, que no duermas 1 hora, 2 horas pensando qué vas a hacer al otro día, cómo cancelar, cómo pagar, cuando llega a fin de mes, qué hacer, cuando no tengas para comer. Y todo eso es por la economía que tú has impuesto y le has dado la libertad a Goliat que tome el control de tu economía, de tu casa, de tu iglesia, de tu familia y de todo lo que está cercano a ti. Hay 3 pasos importantes para poder liberarse de este Goliat, para batirlo, como lo hizo David. En primer lugar, saber que Dios cancela tus deudas. Y Él no hace distinción de personas. Él quiere que usted salga de sus deudas. Empiece a trabajar desde ya para salir de estas deudas. De que esta situación no lo permita más. Despójate de las tarjetas de crédito, despójate de todo lo que puede utilizarse para poder caer en este flagelo, se podría decir. Y tercero, mezcla tus dádivas con oraciones para salir de las deudas. Y lo otro es que tú tienes una responsabilidad en esto. La responsabilidad se abarca en 2 puntos esenciales. Asumir una responsabilidad delante de Dios, asumirla delante de tu familia, asumirla delante de tu esposo o de la esposa al esposo, asumir esta responsabilidad que te equivocaste y, segundo lugar, la responsabilidad de salir de estas deudas. Son 2 puntos esenciales que están dentro de la responsabilidad. Espero que esta palabra sea una palabra de mucha bendición. Le agradezco por su sintonía. Gracias a la sala máster que está Byron Rivero, mi hijo. Estoy en el estudio de grabación de él. Y le doy gracias al Señor por esta oportunidad. Esperemos que siempre vamos a hacer los estudios acá, no sabemos cuándo se pueda montar en este lugar.
Y le damos gracias al Señor. Yo quiero que usted cierre sus ojos y podamos orar al Señor. Pero que solamente que las personas que están con problemas de deuda. Porque si usted no tiene problema de deuda, no, dele gloria a Dios, dele gracias al Señor. Tal vez usted aprendió a golpe, aprendió de las cosas que le han ocurrido. O tal vez siempre usted ha tenido esa sabiduría, ha tenido ese concepto muy claro de no tener deuda, que es muy bueno. En muy pocas personas que están metidos sin deuda, el mundo entero está endeudado, toda la gente está endeudada. Hay una economía que no está buena en la tierra porque el espíritu de Goliat se ha metido dentro de los hogares, dentro de las casas, dentro de las iglesias, etcétera, para que la economía sea una economía mala para todos nosotros. Oremos al Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias por esta palabra, Señor, y que en este día, Padre, Señor, que en esta tarde, Padre, Señor amado, que ese espíritu de Goliat, en el nombre poderoso de Jesús, lo vamos a confrontar como lo confrontó David. Lo vamos a pararnos delante de ese espíritu fuerte de Goliat, ese gigante que se ve tan gigante, pero no es tan gigante. Nosotros lo hacemos gigante. Él nos viene a despojar, nos viene a quitar, nos viene a robar. Viene que la economía sea mala, pero hoy día en el nombre poderoso de Jesús, yo en primer lugar me hago responsable de mis errores, pero también me hago responsable de salir de esta deuda. Hoy día en el nombre poderoso de Jesús, que tu presencia empiece a tocar, a ministrar cada corazón, Padre eterno. Dios mío, saca toda depresión, saca todo temor. Señor, saca toda falta de fe, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y libértanos, cortamos toda cadena del diablo. Y hoy comenzamos a creerle a Dios. Hoy empezamos a declarar con nuestros labios. Hoy día empezamos a tener fe en el Señor, de que tú nos vas a ayudar y que cada paso que demos, tú, Señor, vas a estar ahí con nosotros, Padre Celestial. Señor, manda una notificación luego, Padre. Manda una notificación luego del cielo, Padre, para que se corte toda deuda, Padre. Señor, empieza a llenar las vasijas, Padre Celestial. Empieza a llenar las vasijas, Señor amado, para que cada vasija sea llena de aceite y para que podamos pagarle a nuestros acreedores. Te damos las gracias por esta palabra. Te damos las gracias por este estudio, Padre eterno. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, Padre, y te ponemos en alto, Señor, porque tú eres bueno, muy bueno con nosotros. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de nuestro amado y Señor Jesucristo. Amén. El próximo viernes, amados hermanos, nos juntamos a las 6 de la tarde y vamos a estar hablando sobre el espíritu de cobardía. Vemos mucha gente cobarde hoy en día. Hay un espíritu fuerte de tomar decisiones, un espíritu fuerte de caminar con Dios, un espíritu fuerte de hacer cosas para el Señor, un espíritu fuerte, pero dice la palabra que Dios nos ha dado un espíritu de valentía. Nos encontramos el próximo viernes a las 6 de la tarde y el lunes, recuerden que estamos estudiando sobre la Biblia a las 9 de la mañana y el día miércoles también